Hoy traigo esta teoría que sé que gustó mucho en la época. Aquí tenéis una maratón de los capítulos que faltaban en el canal, tenéis las demás partes. Capítulo 9. La arrogancia debilita a la sabiduría. Ahora mismo en el patio de la academia Ise junto al club del ocultismo se preparaban para la batalla contra Cocabiel y sus últimos aliados que estaban ahí. Ise. Muy bien, solo nos queda él. Mientras veía a Cocabiel, rías. No hay que subestimarlo, Ise, y sin duda su nivel es diferente al nuestro. Is. Aún así unidos tenemos una oportunidad, pero debemos tener cuidado. Mientras estaba en guardia con su sable de luz, Cocabiel. Vaya, no sabía que el emperador rojo tuviera un hermano sin duda y a la vez una energía extraña. Sin duda Gremory, tienes muy buenas piezas en tu equipo. En eso dispara lanzas de luz. Aún así, para su sorpresa, y se alza su mano y la empuja, pero en ese instante las lanzas de luz se detienen. ¿Pero qué? Ise. Con las manos extendida, te las regreso. En eso empuja las lanzas y en eso Cocabiel las esquiva. Aún así sufrió unas heridas en el lugar. Cocabiel. Viendo sangre en sus manos, vaya interesante la energía que detectó, es extraña en ese humano. Mientras vio a Ise y su sable de luz, además de esa arma siento otra energía. Tu arma parece que está viva. Interesante, rías. No sé qué está diciendo Cocabiel, aún así no bajen la guardia, es un cadre y sin duda está a un nivel diferente. Ise. Al menos tenemos ayuda de mi gemelo de las estrellas. Ise. Escucha, Yodo, a pesar de mi fuerza aún no lo controlo y si lo utilizo, tal vez haga más daño que bien, incluso los lastimaría. En eso ven que Cocabiel se lanza así a ellos, ¿a qué no? ¡Cuidado! En eso todos esquivan el ataque de Cocabiel. Aún así en eso Kiba, Xenobia y los dos Issei se lanza así a él. Aún así Cocabiel con sus alas crea una corriente de aire que aleja a Xenobia e Issei y Kiba. Aún así Cocabiel con dos lanzas intenta atacar a Issei, aún así se cubre con su sable de luz, así chocando las dos armas. Aún así Issei usa la fuerza y empuja a Cocabiel. En eso, al ver la guardia baja de Cocabiel, el club del ocultismo aprovecha para atacar a Cocabiel. Aún así en un breve momento dañan a Cocabiel, pero el mencionado logra bloquear los ataques y contraataca así dañando a parte del club. Ise. Están bien. Pero en eso siente un ataque y lo esquiva. Aún así Cocabiel a una velocidad intenta atacar a Ise. Aún así el mencionado se cubría de cada ataque de Cocabiel. Cocabiel. Vaya, sin duda eres interesante. Mientras los dos seguían con sus armas en choques, Ise. Si soy algo interesante, mientras bloqueada otro ataque, aún así no me gusta como tipos como tú me lo digan. En eso los dos se separan los ataques. Cocabiel. A pesar de ser joven tienes mucha experiencia en el combate. Mientras veía a Ise, sin duda en tus ojos veo a alguien como yo. Ise. ¿A qué te refieres? Mientras estaba en guardia, Cocabiel. Chico, viví mucho tiempo, aún así a pesar de todo veo en ti un guerrero forjado por la guerra, jajajaja. Cuando Ise escuchó eso, por ahora se notaba un shock en sus ojos. Cocabiel. En tu expresión se nota que es verdad, porque no me ayudas a crear la guerra que quiero. Ise. Entonces haces esto para crear una guerra. Cocabiel. Una guerra que esta vez yo ganaré como mis seguidores y sin duda como tú lo entenderás. Aún así es raro, nunca escuché una guerra aquí. Ise. Créeme, he visto muchas cosas que tú y la ves. Hay una diferencia, Cocabiel. ¿Y cuál es eso? Ise. Que yo soy un Jedi, y soy un protector de la paz. En eso ataca a Cocabiel así chocando las dos armas, y tú quieres una guerra por diversión. Eso es lo más estúpido que he escuchado, Cocabiel. Sin duda eres alguien raro, aún así tú nunca me detendrás ante mi objetivo. Ise. Creo que lo haremos. En eso Cocabiel siente ataques y en eso Ise con un gran empuje aleja a Cocabiel y en eso salta y los ataques lanzados chocan contra Cocabiel así creando una gran explosión. En eso Ise llega a un lugar seguro y en eso es recibido por Koneko. Buen trabajo al distraer a Cocabiel. Ise. Digamos que fue un poco complicado, aún así no creo que terminó. Mientras se ponía en guardia, en eso Cocabiel se eleva, aún así su mirada era de un enojo total. Ise. Tal parece que no está feliz. Rías. ¿Tú crees? Cocabiel. Ustedes no me detendrán mis objetivos, mi guerra. En eso sus manos empieza a acumular mucha energía en sus manos. ¿A qué no? Está loco. Xenobia. Con ese poder destruirá casi toda la ciudad. Dice. No, si yo puedo evitarlo. En eso concentra su energía en sus manos. Creo que tendrán que alejarse. En eso Cocabiel antes de atacar la barrera que había te destruyó y una nueva persona aparece en el lugar y ataca a Cocabiel y lo elimina y eso sorprendió a todos. Ay, Issei. ¿Quién eres? Mientras veía a la persona, solo soy un enviado para ayudar, aún así tuve que intervenir. En eso toma a Cocabiel y a otra persona que Ise no conocía. Aún así yo me retiro. En eso se va del lugar llevándose a las dos personas.
Mientras que el club y Ise estaban desconcertados ante eso, aún así Ise por ahora se calmó y ya dejó de canalizar la energía de la fuerza. En eso aparece el consejo estudiantil. Sona. Rías a. Rías. Lo sabemos, Sona, aún así por ahora debemos hacer otras cosas para preocuparnos, como primero el sujeto que apareció y el segundo sobre el gemelo de Issei, y tú sabes muy bien que ellos querían respuestas, mientras apuntaba a Issei. Sona. Sin duda en eso tienes razón, pero por ahora debemos arreglar la academia, y a la vez debemos informar esto a nuestros hermanos lo que pasó aquí, Rías. Lo sé, aún así también debemos explicar sobre él, sin duda ya no podemos ocultarlo, Sona. Lo sé, mientras veía a Issei hablando con Kiba y Issei. Fin del capítulo 10. El primer paso para corregir un error es la paciencia. Después de unos días de la batalla contra Kokabiel, Issei se estaba preparando para ir a la Academia Quo. Después de todo era hora que debía presentarse a los líderes de las ficciones. Issei. Suspiro. Muy bien, R4 cuida la nave mientras que yo por ahora saldré. En eso R4 empezó a hacer ruidos mientras asentía. Issei. ¿Cómo me metí en esto? Mientras cerraba las puertas de la nave. Flashback hace 2 días, se puede ver a nuestro Jedi intenta reparar una de las alas de la nave y se... No, R4 debes activar los reactores antes que yo los conecte, sin duda, ¿entiendes? R4. Mientras se dirigía otra vez a los controles, y se... Sí, como no, R4, no es mi culpa que nos estrelláramos en este planeta tan raro, que incluso veo personas que se parecen a ellos, R4. Y se... Los radares funciona, eso me gusta, R4. Y se... Espera un minuto, dices que se acercan más persona, R4. Y se... Y que son más de 10. En eso Ise sale de la nave y ve al club del ocultismo, no solo a ellos sino también a parte del consejo estudiantil. Si todos ustedes están aquí es algo serio, ¿no es así, Rías? En resumen, sí. Ise. Entren. En eso todos entran a la nave y para algunos fue sorprendente al estar en el interior de una nave espacial. Sagi. Es increíble y jamás estuve en una nave espacial. En eso toma algo del suelo. ¿Qué es esto, un arma del espacio? En eso Ise le quita la herramienta. Ise. No es un arma, solo una herramienta para arreglar uno de los centros de mando para la nave, y en segunda no toques nada. En eso Ise nota a Xenobia, aún así su aura, que era antes del lado luminoso, era ahora oscuro, aún así por ahora lo ignoro, y fue directo a las respuestas. En eso se dirige a Sona y Rías, para que están aquí por ahora en mi hogar. Sona. Ise, por ahora le diré así hasta que decidamos un nuevo nombre para ti. Aún así el tema que estamos aquí es por la lucha de Kokabiel. Ise. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Rías. Ise, después de este incidente con Kokabiel las facciones casi entrarían en guerra, aún así no pasó, pero mi hermano como la hermana quisieran respuestas lo que pasó en ese día de todos los implicados, Ise. Y que pueden decir que ustedes lo hicieron y ya. Sona. ¿No lo entiendes? El que los ayudó con Kokabiel era enviado de uno de los líderes y sin duda le habrá contado sobre ti. Lo siento, pero debes presentarte ante la reunión que se llevará a cabo en los próximos días, Ise. Suspiro. No tengo elección, ¿verdad? Rías. Lamentablemente es así, Ise. Aún así te aseguro que mi hermano no hará nada para que te perjudices, Sona. Igual con la mía. Ise. Puede ser, pero los otros... Sin duda quedan respuestas además de la nave, quedan verlo, y como veo muy bien este mundo no está listo para esta tecnología que está aquí. Nada más doloroso que sufrir una traición por quienes juraste proteger, a quienes defenderías sin dudar. Eso fue lo que sufrió Naruto Uzumaki, ahora Naruto Croach, hermano. Rías. Lo sabemos, además presiento que habrá amenazas para un futuro, Ise. Por cierto, no todos caras nuevas, aún así la otra la vi, pero ese chico que hace vestido de mujer. Rías. Vaya, notaste que Gasper era hombre, Ise. Es fácil de notar, aún así es raro, pero yo no juzgo a la persona, Rías. El que ves es Gasper mi alfil, aún así fue mi primera pieza, aún así no te mostré porque es tímido, y la otra la conoces, es Xenobia, mi nueva caballero, Ise. Caballero, Sin duda interesante. En eso se levanta. Voy a hablar con ella y con tu alfil, Rías. Puedes si quieres. Aún así Gasper es tímido, si no te habla no te enojes, por ahora necesita tiempo. En eso Ise se dirige a Xenobia, que estaba fuera de la nave viendo el paisaje. Ise. Así que Xenobia, veo que te uniste al séquito de Rías. Xenobia. Es raro verte igual que Ise, y aún así a pesar que los dos se ven iguales son más diferentes, Ise. Personalidad, si ya me lo dijeron, aún así porque te fuiste al séquito y abandonaste a la iglesia, Xenobia. Durante mi vida fue seguir a Dios, aún así al enterarme de la verdad sin duda fue un golpe para mí, sin duda todo lo que peleé por él no fue nada, me sentí vacía, aún así era hora tomar mi camino, un camino diferente, Ise. Sin duda quieres crear tu propio destino, en resumen, Xenobia. Sin duda, y dime cómo es.
Ise. ¿La galaxia? Es enorme, hay muchas culturas y diferentes especies en el lugar, sin duda lugares hermosos, Zenobia. Vaya, lo que me dices sin duda es impresionante, aún así recuerdas mi camino, Ise. Si el que quieres crear, ¿ya tienes algo en mente? Zenobia. Si lo tuve en mente sin duda, y es que quiero ser madre, Ise. Sin duda dar vida a alguien es algo muy increíble de una manera natural sin duda, aún así no creo que pienses por ahora en eso, eres joven por ahora, preocúpate de eso, Zenobia. A pesar que tenemos casi la misma edad, tu mentalidad parece alguien madura y tu poder es un misterio, aún así como te veo sin duda puedes ser un buen candidato para ser el padre de mi bebé. En eso Ise se quedó callado. Ise. ¿Qué dijiste? Zenobia. Que puede ser un padre para mi bebé. Quiero que mi bebé sea alguien fuerte y sin duda mis opciones son tú o el otro, Ise. Oye, Zenobia, un bebé no se trae así de la nada, tienes que buscar a una persona que esté dispuesta a estar contigo, además que un bebé es un tema muy serio, además que yo no puedo, Zenobia. ¿Y por qué no? Ise. Soy un Jedi y mi orden no permite que un Jedi tome relaciones con nadie, Zenobia. En eso pone su mano en el mentón, parece que puedo respetar eso, si es así que tu orden ve las cosas no puedo obligarte, Ise. Vaya, lo tomaste con calma, Zenobia. Lo de tu orden tiene una regla en común con la iglesia, aún así una cosa quiero preguntar, Ise. ¿Y cuál pregunta? Zenobia. ¿Cuántos Jedi existen en la galaxia? En eso Ise por ahora se quedó callado, aún así tuvo que ocultar bien sus emociones, Ise. Por ahora es un tema que no quiero hablar. En eso se dirige a la nave mientras que Zenobia vio algo raro en el Jedi. En la nave ahora mismo fue a hablar con Gasper, en eso el pequeño vampiro ve al Jedi y se queda callado al ver el parecido con Issei. Gasper. Así que eres del sujeto que hablaba, rías, Ise. Tal parece que si aún así no debí nunca, aún así siento miedo en ti, tranquilo, no te haré daño, Gasper. Si los otros confían en ti yo también lo haría, Ise. Aún así, ¿por qué tienes miedo? A pesar que estás calmado, siento tu miedo, Gasper. Es una historia que por ahora no quiero contar, Ise. Entiendo. Gasper. A veces desearía no tener miedo, así podría haber ayudado hace mucho, Ise. El miedo a veces puede ser un obstáculo, aún así si lo superas te haces fuerte, y amigo, si lo superas serás fuerte, Gasper. ¿En serio? Ise. Bueno, si crees en tú mismo es lo que me dijo mi maestro hace mucho. En eso ve que Rías y Sona llaman a sus séquitos y se retiran de la nave. Fin del flashback. Ahora en el presente se podía ver a Ise en la academia Kuo tomando un suspiro. Ise. Bueno, aquí vamos. En eso entra a la academia, aún así la fuerza le decía algo, porque tengo el presentimiento que algo malo va a pasar en esta reunión. Fin del capítulo. Capítulo 11. La reunión. A veces en la vida hay sorpresas que nos rodean, y hay a veces que debemos confrontarlas. Ahora mismo Ise estaba en la academia Kuo aún así con su túnica Jedi, viendo el lugar, y sin duda notó varias energías, unas oscuras, otras de luz y otros que parecían estar en el medio, entre la luz y la oscuridad. Ise. Sin duda es algo interesante sentir estas energías, aún así este mundo es más extraño, pero por ahora debo concentrarme en la reunión. Aún así tengo un mal presentimiento de esto y no sé por qué. En eso Ise ve al club del ocultismo y el consejo estudiantil esperándolo. Ise. ¿Me esperaban? Rías. En resumen sí, pero también necesito que no te pongas nervioso ante esto, Ise. Créeme, Rías, no es mi primera reunión que voy hacia. ¿Reunión? Ise. A veces los Jedis iban a reuniones como representantes de la República Galáctica y con mi maestro fui a algunas, aunque un poco extrañas. Aún así, cuando dijo República su voz se apagó en esa palabra que confundió un poco a Rías y Sona. Interesante, aún es hora que te presentes, además te doy mi palabra, no dejaré que mi hermana impida tu retorno a tu casa, Rías. Igual con el mío. Ise. Gracias, aún así no son la única facción que están aquí, por ahora tengo la palabra de ustedes pero no de otros, Rías. ¿Qué más? Preparémonos para esto. En eso sin más los dos séquitos al lado de Ise entran al lugar y al ver bien Ise ve a personas diferentes, aún así sintió que dos de ellos tenían una energía oscura, mientras que uno sentía el lado luminoso, y el otro entre la luz y oscuridad, pero había uno más que era de su misma edad. Sirches. Por fin llegas, Rías. Rías. Lo siento, hermano, tuve que esperar a nuestro aliado de la casa Gremori, presentando a Ise, a Sasel. Interesante, siento una energía extraña en él, decía el líder de los caídos, Michael. Igual yo, lo decía el líder de los ángeles, aún así también es la persona que ayudó contra Cocabiel, ¿no es así? Sona. Así es. En eso por ahora toma un suspiro y ve a Ise. Es hora, amigo Ise. Oh, en eso Ise se saca la capucha de su túnica y muestra su cara. Cabe decir que los líderes un poco se sorprendieron ante esto. Azazel. Interesante, mientras veía a Ise y en eso se fijó en Ise y Oudo. Se parecen, Michael.
Si se parecen aún así noto algo entre los dos Azazel. Ya sé que lo dirás Michael y estoy de acuerdo contigo, uno es inexperto mientras que el otro parece más experimentado, pero no en la pelea sino en la guerra, lo decía esto en el último con un susurro, Xerxes. Hermana, ¿no me dijiste que el emperador rojo tenía un hermano gemelo? Rías. Es algo que sin duda es un tema complicado que sin duda nos costará hablar Sona. Estoy de acuerdo con Rías. Serafal. Sona-chan, tú sabías de esto y no me lo contaste. Decía de manera infantil, aún así notó una cosa y empezó a imaginar muchas cosas hasta que, no me digas que eres novia del hermano del emperador rojo. Cabe decir que Sona casi se ahoga por la vergüenza mientras que Rías puso en shock un momento, pero después se rió un poco y no era la única, mientras que Ise solo puso una cara de confusión. Ise. Parece ser la líder, parece muy infantil, debo decir Sona. ¿Qué demonios, hermana? No es mi novio, no inventes cosas. Lo decía con vergüenza, en eso Serafal por ahora se quedó callada, aún así los líderes se rieron un poco. Xerxes. Por ahora debemos seguir con la reunión y más tarde hablaremos de este tema a Azazel. Aunque parece divertido, estoy de acuerdo con Xerxes, debemos iniciar la reunión, en eso todo hablan sobre el tema original, aún así Ace estaba presente, pero cuando vio a Bali sintió algo en él, no solo oscuridad sino también algo más, Xerxes. ¿Y qué tienen que decir los dragones celestiales sobre la paz, Bali? Para mi bien, mientras me enfrenté a personas fuertes está bien, Xerxes. ¿Y tú, Issei? Issei. Pues, intentando hablar aún así se le hacía algo extraño, a Azazel. Si hay guerra, emperador rojo, no creo que tendrás tiempo para hacer hijos con tu futuro harem, ¿no lo crees? Después de todo estarás en las líneas del frente, en eso Issei lo pensó y tenía razón, Issei. Si quiero la paz para poderte, pero en eso se cayó cuando vio a Rías y sus compañeros, aún así vio a su otro yo con cara de ¿es en serio para eso quiere paz? Si estoy de acuerdo con la paz sin duda, en eso Rías se puso la mano por un poco de vergüenza ante lo dicho mientras que Ise Jedi, Ise. En serio, a veces Ise y Oudo eres insoportable, mientras se tocaba la frente, aún así la fuerza me dice que un día cambiarás pero no sé cuándo. En eso los líderes en la sala estaban felices ante lo dicho de los dos dragones celestiales Xerxes. Entonces si los dos dragones celestiales están de acuerdo, entonces se puede firmar la paz entre las tres facciones bíblicas Azazel. Estoy de acuerdo, aún así necesito hacer una pregunta sobre el hermano del emperador rojo Xerxes. Pero si ya dio su testimonio sobre Cocabiel Azazel. Yo sé Xerxes que tú y Serafal como Michael se están preguntando qué es la energía que lo rodea a él, mientras apuntaba a Ise, es una energía muy rara que no sentí en mi vida, es como nuevo, en eso Ise por ahora se tensó ante esto, no solo él sino también los dos séquitos, Ise. Maldita sea, ¿debo decirles todo o no? Pensaba el Jedi. Serafal. A decir verdad, Azazel tiene razón en algo, la energía que siento en el hermano del rojo es algo rara, Michael. También estoy intrigado, en toda mi vida como arcángel nunca sentí una energía así. Azazel. Chico, ¿tu nombre cuál es? Ise. Mi nombre, mientras se quedó callado no por la pregunta de Azazel sino de algo más, ¿qué rayos? En eso en el lugar el tiempo se detuvo ante la mirada de muchos, los líderes veían esto como una parte del séquito de Rías que no se congeló, Ise. ¿Qué está pasando? Rías. Es el poder de Gasper. Pero en eso vieron que afuera muchos círculos se empezaron a abrir mostrando personas saliendo de él, y la próxima escucharé a mis instintos. Mientras tomaba su sable preparándose para la pelea, fin del capítulo. Capítulo 12. Para que haya paz, se debe aprender el pasado, ahora mismo la reunión de las facciones que sin duda era para hablar sobre la paz entre las facciones bíblicas, ahora era un caos total ante los sucesos que pasaban en el lugar, con un gran contingente magos dirigido por Catería Leviatán y Se. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué algunos parecen congelados mientras que otros podemos movernos? Mientras veía al resto de pie, Azazel. Al parecer es obra de la alfil de Rías Gremori, sin duda es su poder y Gasper, sabía de su poder, aún así de esta escala no es muy normal que digamos, aún así porque algunos podemos movernos y otros no. Azazel. Al parecer es por nuestro nivel máximo de poder, los líderes y yo no tendríamos problemas, mientras que algunos fueron bendecidos con Sacred Gear fuertes, aún así hay uno que me da la impresión que aún así siga en pie alguien, mientras veía a Ise, sin duda ese poder que desprendes, hermano gemelo del emperador rojo, es la causa que sigas de pie, Ise. La fuerza, es fuerte, señor Azazel, muy fuerte en mí, en eso toma su sable de luz, podemos discutir sobre mi poder después, primero debemos encargarnos de ciertos enemigos, Bali. Estoy de acuerdo, en eso activa su balance breaker, yo me adelantaré al juego, Ise. Yo igual, en eso Ise se lanza así a la pelea, Xerxes.
mientras que algunos estaremos frenando a los enemigos. Alguien debe ir por Gasper y Sei. Yo iré junto a la presidenta a salvar a Gasper, a Sasel. Muy bien, mientras nosotros nos encargamos de los magos, además de la descendiente original de la Leviatán. Mientras tanto afuera, se podía ver a Ise esquivando muchos ataques de los magos mientras con su sable de luz acababa con algunos en su camino. Ise cortando a un mago, joder, me trae recuerdos del pasado. Vali, ¿de qué hablas? En eso Ise se fija arriba y ve a Vali que estaba volando. Ise, cosas personales amigo, nada que tú no tengas que saber. Vali, viendo fijamente a Ise aún así lo ignora y se va contra un grupo de magos. Mientras tanto en un lugar, Opis veía la batalla que se estaba dando en la Academia Q. Aún así por ahora no veía a ninguno de los líderes sino más bien a cierto Jedi. Opis, ver pelear a alguien con ese sable de luz me trae grandes recuerdos, pensaba la dragona del infinito. Aún así un portal abre mostrando más o menos la apariencia humana de Great Red. Opis, vaya, miren quién tenemos aquí. Mientras veía con burla al rojo, me sorprende que usaras tu forma humana después de todo para venir aquí. Gran Rojo, no tientes tu suerte Otis, solo vengo para saber cómo está el usuario de la fuerza en el lugar. Opis, por ahora ocupado luchando con algunos de mis lacayos de la Caos Brigada. Aún así parece que el chico que se parece al portador de Drake no lo hace nada mal, y además sus poderes crecen día a día. Mientras veía a Ise aún así vio que Ise protegió un grupo de soldados de los caídos como demonios de un ataque de los magos enemigos, incluso defiende a esos tontos congelados. Gran Rojo, tal parece que aún conserva esas enseñanzas de los Jedis después de todo. Opis, aunque al final esas enseñanzas y todo eso durante su cultura, no le salvó de esa masacre, tercos y a la vez ciegos por su orgullo, y que al final fue la causa de su propia destrucción al no cambiar sus costumbres. Gran Rojo, la guerra de los clones sin duda fue su perdición, muchas cosas no vieron durante esa guerra como a la vez, no tomar más en cuenta el origen del ejército clon entre otras preguntas que tuvieron que plantearse, mientras cruzó sus brazos. Opis, y más que el elegido de la fuerza se haya pasado al lado oscuro. Gran Rojo, una tragedia debo admitirlo, lo hizo por amor y al final por su ira y sed de poder perdió todo lo que quería. Mientras veía al cielo, el equilibrio está roto, los Sith vuelven al poder desde hace mucho y ahora la galaxia sufrirá por esto. Opis, lo hará, aún así con el tiempo surgirá una nueva esperanza que dará equilibrio a la fuerza otra vez. Gran Rojo, debo estar de acuerdo contigo esta vez. Opis, aún así cuando se vaya el Jedi o lo matemos durante el futuro debemos evitar que los Sith encuentre la Tierra. Opis, lo sé, si quieres vete, ya terminó nuestra reunión, yo por ahora seguiré viendo al pequeño Jedi. En eso el Gran Rojo por ahora se retiró mientras que Opis por ahora vio el cielo y las estrellas en el lugar. Opis, la magia es fuerte, aún así no supera a la energía de la fuerza o las mismas estrellas. Mientras veía el cielo nocturno, en la academia, y se acabó con un grupo de magos noquéndolos gracias a un gran empuje de la fuerza. Ise, esto terminará pronto y, aún así se escuchó una gran explosión y vio que Azazel estaba luchando contra Cateria. Creo que debo ayudar. Azazel con su nuevo invento el balance breaker estaba luchando contra Cateria. Cateria, maldito cuervo, déjate matar y ya. Azazel, lo haría pero morir no está en mi lista de pendientes. Cateria. Cateria, mal, en eso es interrumpida por un gran golpe por parte de Ise que le atacó con una empuje de la fuerza. Azazel, wow, en eso se fijó en Ise. Ise, de nada, mientras hacía un saludo a Azazel. Azazel, cuando termine esta pelea hay que hablar mucho sobre esa energía tuya, lo decía con una voz un poco divertida. En eso la barrera con una rapidez se destruyó y todos los congelados volvieron a la normalidad. Ise, parece que la misión fue un éxito. Mientras veía que todos volvían a la normalidad, y la vez se fijó que muchos de los magos empezaron a retirarse por la ventana numérica como también que Cateria Leviatán fue noqueada ante la pelea. Serafal, si ganamos, mientras extendía sus manos hacia arriba. Ise, esto no termina, hay algo más. En eso se fijó hacia arriba y vio a Vali que se acercaba hacia Azazel. Tengo un mal presentimiento. Azazel, que noto la llegada de Vali. ¿Qué pasa Vali? Vali, nada personal. Azazel, Azazel, así que mostrarás tus intenciones, ¿eh? En eso Vali estaba a punto de atacar aún así antes de acertar un golpe a Azazel. Este es detenido por algo. Vali, ¿qué? Mientras estaba en shock ante el poder que lo retenía, aún así a pesar de eso buscó el origen y vio a Ise con su mano extendida. Azazel, vaya, ese gemelo de yodo sí es muy bueno. Ise, oye idiota, sal de ahí. Azazel, oh voy pero no me insultes. En eso baja. Ise al ver que Azazel ha bajado en eso procede a soltar a Vali mientras que el resto, que algunos llegaban como Ise y Rías, Gasper y Koneko al lugar vieron sorprendidos ante la repentina acción de Vali contra Azazel. Ise,
Parece que siempre tuviste la intención de traicionarnos, ¿no es así? Mientras veía seriamente a Bali, debo admitir algo, me has empezado a interesar, gemelo de mi rival. En eso ve a Ise y Yodo y a Ise, sin duda hay una gran diferencia de poder entre ustedes dos, uno es un inexperto en la lucha como también débil, mientras que el otro es un experto como a la vez tener un gran poder y a la vez desconocido, Azazel. Así que quieres el trono, Evalirias. ¿Trono a qué te refieres? Bali. Iré directo al grano, soy Bali Lucifer, descendiente directo del Lucifer original, mientras mostraba sus alas. En eso todos se pusieron en shock total al ver que Bali era un híbrido. Aún así uno habló, y se nota que no te interesa el trono, Bali. Sin duda me leíste la mente, mientras puso una sonrisa, Issei. Espera, viendo a su gemelo, ¿cómo lo supiste, Issei? Años de experiencia, Issei, y algo que tú no tienes por ahora, aún así prepárate porque creo que esto será tu lucha. En eso Issei Yodo vio confundido a su gemelo, aún así ya dio cuenta de algo, esto era la pelea entre los dragones blanco y rojo, de lo mucho que había escuchado. Aún así Issei ahora mismo se estaba nervioso ante esto. Issei. Joder, mientras veía a Bali, fin del capítulo 13. No todas las peleas debes pelearlas tú solo, dragón y caballero vs emperador blanco, narrador. Caos, después de un ataque a la reunión de las facciones por un grupo terrorista llamada la Brigada del Caos dirigido por Cateria Leviatán, nuestros héroes pelean valientemente para derrotarlos. Aún así, después de cumplir su objetivo, una inesperada traición por parte de Bali Lucifer cambia las cosas. Ahora Issei y Latal junto a Issei y Yodo podrán detener esta amenaza. Las facciones junto a los séquitos veían ahora seriamente a Bali Lucifer. Ante lo dicho, Rías. El emperador blanco, aún así también descendiente del Lucifer original, Sirches. Ahora entiendo muchas cosas y la razón por qué tiene una Sacred Gear, aún así Yodo podrá contra él. Mientras veía a Azazel, lo dudo. Issei. Viendo a Bali seriamente, así que esta sería nuestra batalla, ¿no es así, Bali? Sí, Issei Yodo, aún así hay una gran diferencia de poderes, es una pena que no seas como tu gemelo. Viendo a la versión Jedi, Issei. No me importa nada si quieres pelea por solo que. Diversión. No pelearé. Mientras veía esto seriamente a Bali. Entonces tendré que darte un motivo. En eso Bali lanza un ataque hacia el club del oculto. Aún así, antes que Yodo reaccionara, el ataque es detenido y es lanzado en otra parte, sorprendiendo a Bali como al resto. Vaya, parece que alguien sí se dio cuenta de mi ataque y reaccionó muy rápido. Viendo a Issei, Jedi, Issei. Entiendo tus intenciones de pelea, Bali, aún así no es justificación para atacar a otros que no tienen nada que ver en esto. En eso empezó a caminar, aún así viendo a Bali fijamente con una mirada seria, y en eso instante se pone al lado de Yodo. Issei Yodo peleará, aún así no solo, mientras encendía su sable de luz. Issei, DXD. Espera, esta es mi pelea. Mientras veía a Subversión Jedi, no puedo dejar que otros peleen mis peleas y salgan heridos. Issei. Es tu pelea, lo sé, aún así no estás preparado, y aunque lo vencieras por milagro, que siéndote honesto, tienes pocas probabilidades, habría grandes consecuencias a tu cuerpo, como en otras cosas. Esta vez te ayudaré, aún así en el futuro vuélvete más fuerte. Mientras se ponía en posición de combate, Albion. Drake, ¿vas a dejar que nuestra pelea, que es destinada por nuestro, se meta otra persona? Drake. Albion, a pesar que no me guste, la otra versión de mi portador tiene razón, él no está preparado, así que por esta vez estoy de acuerdo que alguien se meta en nuestra lucha, para que sea justa, solo por esta vez. Issei, DXD. Pone una sonrisa, gracias hermano Issei. Es raro que me digas así, aún así tampoco molesta, bueno un poco, mientras puso una sonrisa también, y si fuéramos hermanos yo sería el mayor sin duda alguna. En eso Bali ve fijamente a los gemelos y pone una sonrisa. Después de todo, tal vez si valdría la pena esta lucha, Bali. Entonces, mientras se puso en guardia, veamos lo que son capaces. En un destello blanco, Bali ataca a los dos Issei, intentando encontrar una apertura entre ellos. Issei, DXD. Se mueve muy rápido. Issei. Concéntrate y ten abierta la mente, él podrá atacar en cualquier momento. En eso mismo instante Bali intenta atacar a Issei, aún así el mencionado logra cubrirse con su sable de luz. Bali. Impresionante. Issei. No es todo. En eso Issei, DXD, le da un golpe a Bali en su cara que lo manda a volar unos metros. Bali. Debo admitirlo, mientras se ponía en guardia, no lo hacen nada mal. En eso en una rapidez se lanza, divide. En eso la fuerza de los dos sintieron que había sido dividido a la mitad. Issei, DXD. ¿Pero qué? En eso Bali se lanzó rápido, así golpeando a los dos. Aún así Issei pudo recuperarse, como también el Issei, DXD, aunque tardó un poco en recuperarse. Issei. Así que esto es el poder del blanco, ¿eh?
En eso sintió que toda su fuerza volvía. Vaya que rápido. Issei, ¿estás bien? Issei. Levantándose con su guante repetía la palabra Ghost, Ghost, si estoy bien. Valí veía esto en el cielo, sabía que Yodou podía levantarse ante su dividen gracias a la habilidad del emperador rojo, aún así el otro también, aunque sintió que robó la mitad de la hermeiga del gemelo del rojo, sintió que en solo un segundo él volvió a la normalidad. Valí. Interesante además que esa energía que tomamos del gemelo del rojo se sintió extraño Albion. Un poder que ni siquiera podemos usar Valí, esto es raro Valí. Raro lo sé Albion, pero también interesante. En eso Valí ataca otra vez en una velocidad, aún así los dos Issei lo esperaron y en eso los tres chocan sus ataques creando una gran ráfaga. Los líderes de las facciones como los séquitos estaban sorprendidos ante la pelea que estaban viendo. Azazel. Hay que admitirlo, esto es interesante y a la vez ver cómo esa energía extraña se usa Michael. Una energía que ni siquiera yo conozco, es extraño Sirches. Aún así hay algo que no me cuadra, mientras veía todo, Serafal. La energía del gemelo de Yodou. Sirches. Eso además investigué a Issei y nunca encontré que tenía un hermano gemelo, era hijo único, ¿cómo demonios tendría un hermano? En eso el séquito Gremory como Citri solo pudieron temblar un poco ante lo dicho por Sirches y Akeno se acerca a Rías, Akeno. Presidenta, deberíamos decirles. Lo decía susurrando, Rías. Sin duda aún así debemos decirle primero a Issei porque él debe ser el primero, él debe hablar, mientras veía a su amiga. En la pelea. Los tres estaban dando todo lo que tenía a pesar de su nivel bajo. Yodou pudo un buen ritmo con Valí, aún así cuando lo superaba Issei le cubría su espalda además de dar un golpe con al fuerza a Valí que lo manda lejos. Issei. Debo admitirlo, es muy fuerte Issei, DXD. Tienes razón, aún así si esto sigue la pelea no terminará muy pronto, mientras veía a Valí, Issei. Tienes razón, esta pelea no terminará pronto, aún así si no me contuviera tal vez ganaríamos, aún así corro el riesgo de matarlo, y no creo que matarlo sea una buena opción, pensaba el Jedi viendo otros resultados para vencer a Valí y no matarlo en el proceso. Aún así vio algo que sin duda haría que literalmente tuviera un shock total, Azazel. Oye Issei, Yodou, el poder de dividir de Valí, no solo afecta al poder sino a los pechos también de las mujeres, nota. Todos ya saben de esa parte donde Issei pelea por los pechos y eso, y se veía esto literalmente con una cara, que es en serio Issei. Gracias a la fuerza que mi maestro o amigos no estén vivos para ver esto, pensaba nuestro Jedi, después de un par de ataques Issei, DXD, logró dar un gran daño a Valí, aún así este estaba cansado al usar mucho de su poder, en eso Issei va a verlo, Issei. Tengo que decirlo, es la razón más estúpida para luchar Issei, DXD. Pero funcionó o no. Issei. Un poco, aún así perdiste parte de tu dignidad, aún así, ve a Valí y en eso concentra toda la fuerza en su palma y en eso lanza una gran ráfaga de fuerza que da a Valí destruyendo su armadura, con eso ya está vencido, a pesar de las heridas Valí pudo pararse aún así con dificultad viendo a los gemelos, Valí. Debo admitirlo, los dos son muy fuertes, uno con una energía extraordinaria y otro con un potencial grande Issei. Un potencial que ni siquiera sabe usar Valí. Jamás pensé que tendría que usar esto, aún así sin duda será una gran pelea Issei. Ahí viene, preparando su sable de luz. Aún así antes que Valí usará todo su poder un portal se abre en el cielo y de este sale una persona, Bikou. Vaya Valí, parece que te dieron una paliza a Azazel. Bikou, descendiente del gran San Wukong, sin duda me sorprende que esté con Valí, el viejo se decepcionará Bikou. ¿Qué más Valí? Vámonos. Valí viendo esto solo pudo dar un suspiro y retirar su armadura y ponerse al lado de Bikou. Valí. Aún no terminamos esto, Yodou, juro que te derrotaré a ti y tu hermano. En eso Valí por ahora desaparece junto a Bikou. Ya sé que Issei, DXD, suspire de alegría, aún así para su contraparte Jedi empezarían los problemas. Fin del capítulo. Bueno, espero os haya gustado la maratón. De momento el creador no ha subido más capítulos, desde que los suba tendréis nuevo video.